La situación de Haití sigue siendo tensa, peligrosa a su vez. Cada día que pasa, los minutos, las horas, los meses, situación es convulsa. Estamos hablando del impacto que tiene el drama humano por la cual atraviesan millones de haitianos, sobre todo esos haitianos que están en esos cordones de pobreza. Ahora bien, ¿qué ha pasado en un país como lo es Haití, más allá a ese proceso que en el pasado vivió incluso para luchar por eso que hemos llamado como la visión de emancipación de un país en Latinoamérica posterior a los Estados Unidos para declarar su independencia? Hemos establecido, no solamente con este tema, para entender la naturaleza y la gravedad de los hechos de un país, es necesario irse un poquito al pasado, hurgar para entender, porque el pasado nos enseña para evitar los errores del presente y a futuro, aunque de los errores se aprende. Ahora, no es positivo, no es bueno estar constantemente cometiendo errores para aprender. Y esto lo digo porque, si bien es cierto, Haití ha pagado un alto precio y lo sigue pagando hasta hoy en día, desde la clase politiquera haitiana, que ha jugado un papel determinante para que la situación sea mucho más crítica hoy en día, hasta las potencias que en el ayer jugaron un papel determinante en el proceso de la colonización y la explotación. Y me explico como digo. Si bien es cierto que Haití está atravesando una de sus peores crisis social, económica, política, el drama humano, no menos cierto es que en el ayer se dieron situaciones bastante lamentables. Y digo lamentable porque si tomamos en cuenta cómo este país decide una iniciativa que marcó un antes y un después entre los países de Latinoamérica en proclamar su independencia, como les reitero, un proceso de emancipación nacional. Haití proclama su independencia un 1 de enero de 1804. Sin embargo, se dieron situaciones con potencias colonizadoras de ese entonces, por ejemplo, Francia, Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no reconoció la independencia de Haití? ¿Qué papel desempeñó Francia para poder reconocerle a Haití la independencia? En primer punto, vamos a partir de lo ocurrido para 1825. Para 1825 se da la siguiente situación. Francia presiona a Haití a que le tenga que pagar para poderle reconocer su independencia, y la justificación planteada por Francia era que los daños que muchos franceses, agricultores, fruto de ese proceso vivido de la independencia, se le tenían que resarcir los daños. Y para eso se le tenía que pagar. ¿Y qué ocurre? Haití, en un momento de crisis, no tenía la capacidad para pagar. ¿Y de cuánto estábamos hablando para ese entonces? 150 millones de francos franceses. ¿Están escuchando? Pero si se toma como referencia que de igual manera Francia, jugando un papel para ahogar, aislar, sobre todo en la parte de la diplomacia, ahogarlo económicamente, Francia presiona a Estados Unidos para 1806 para que Estados Unidos no negociara y aislara económicamente a Haití, y Estados Unidos cedió a la presión de Francia, Francia como una potencia colonizadora. Mira por qué trato esto, por la importancia del tema, del proceso que hoy está viviendo Haití, que no es nuevo la visión que hoy se tiene con relación a ese hermano país. Sin embargo, Estados Unidos, para poder reconocer la independencia de Haití, estamos hablando para 1862. Pero cuando digo que para 1825, Francia obliga a Haití a buscar préstamos, escuchen esto, la presionan para que tenga que pagar 150 millones de francos franceses. Haití no tiene dinero, sin embargo, le ponen a Haití la solución de buscar préstamos en bancos franceses. ¿Entienden el mensaje? ¿Por qué dos países se confabularon para ahogar y aniquilar a un país que
que toma la iniciativa de proclamarse independiente de potencias extranjeras. Cuando usted pasa balance a ese proceso de cómo ahogar, de cómo aniquilar a un país, las consecuencias más tarde pues han de pagar. Y hoy lo que estamos viendo en Haití son situaciones bastante convulsas. Y gradualmente iré explicando situaciones que se vienen dando y que tienen que poner a pensar aún más a las autoridades dominicanas. En primer punto, el desorden mayúsculo en la frontera dominico-haitiana, la corrupción cívico-militar, que más adelante le explico. ¿Qué pasa en un país cuando se engaveta una ley, la Ley General de Migración, la 285-04? Pero ¿por qué hasta el 2004 se mantuvo una ley obsoleta por la cual se regía el Estado dominicano? Estamos hablando de la ley número 95 de la propia época de la dictadura de 1939, estamos hablando de la dictadura de Trujillo. Es en abril, 14 de abril, que se promulga la citada ley y que se mantuvo hasta el 2004. Y le explico más adelante por qué la misma fue derogada. Haití está en situaciones críticas, al punto de que el ministro de Haití ha solicitado intervención militar ante la grave crisis social, económica y política. Las pandillas, la industria del sicariato, como gana terreno. Miren esta manifestación, violenta por demás, en rechazo a la iniciativa del primer ministro de solicitar intervención militar. Miren eso. Ustedes vieron, escucharon, así está la situación tensa y convulsa en Haití. Un proceso de inestabilidad que se recrudece cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora. Las consecuencias siguen siendo y serán catastróficas y serias. La comunidad internacional, como digo, Francia, caso omiso. Estados Unidos se limita, que por cierto, daré un dato más adelante, qué está pasando con la posición asumida por los Estados Unidos y que ya escuchen esto. En las costas haitianas hay buques de guerra. Más adelante le explico quién da la información. Un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A propósito de la solicitud hecha por el primer ministro de Haití con relación a que envíen una intervención militar por la crisis que se atraviesa allá. Ahora, esto es nuevo, como digo. Haití ha sido degradado, aniquilado, como digo. Una clase política haitiana irresponsable que ha jugado un papel de doble moral. Una clase politiquera haitiana que se ha aprovechado, ha saqueado. El fenómeno sistémico de la corrupción e impunidad en Haití no tiene comparación. Entonces, eso amplifica, abre el espacio, es un abanico para que el narcotráfico encuentre en ese país un entorno favorable para su desarrollo. De ahí entonces se deriva la industria del sicariato, que hoy tenemos, la industria del secuestro. Ahora, Estados Unidos, con el juego de la doble moral, de igual manera, ha sido irresponsable y a su vez responsable de la crítica situación que atraviesa Haití. Y le explico más adelante. Posiciones a propósito encontradas con relación al tema, la frontera, el desorden mayúsculo en la frontera dominico-haitiana. Veamos. El primero en expresarse fue el presidente de la FINJU, Servio Tulio Castaño, quien reconoció el riesgo que representa para la República Dominicana la crisis política y social en Haití, así como los múltiples delitos que pasan en la frontera.
clase política, clase empresarial y toda la ciudadanía debe de apoyar en esta ocasión al presidente Abinader en cuanto a las acciones que ha tomado. Haití es un problema y quiera Dios que la comunidad internacional en esta ocasión entienda que esa es una situación que no solo va a afectar eventualmente a la República Dominicana, sino a muchos países del área. Empresarios y políticos también se expresaron sobre esta problemática y el impacto que puedan tener en la inversión en la frontera. Y ese macuteo que existe ahí ha venido, mismo nosotros pensamos que el presidente debe tener mano dura en la frontera para que eso se cierre. Es algo que siempre ha sucedido, lamentablemente, que en la frontera se ha traficado con personas, que ha habido corrupción y eso es importantísimo. Nosotros tenemos que preservar nuestra frontera, salvaguardarla. El mejor muro es el económico, teniendo ejemplos de zona franca. Y por eso todas las inversiones y decisiones que toma nuestro gobierno para aplicar la ley y hacer respetar nuestra soberanía merecen todo el respaldo. Se recuerda que el presidente Luis Abinader visitó esta parte del país y se comprometió a invertir en seguridad y protección. Hace unos días aquí trataba de la posición de los Estados Unidos en cuanto a aplicar doctrina. Por ejemplo, Estados Unidos está claro en aplicar una doctrina siempre y cuando le es conveniente. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Se da caso que en un momento dado se instala una funesta dictadura, una de las dictaduras más represiva y sangrienta que el país pudiera tener, la dictadura de los Duvalier. Se instala en pleno, escuchen, siglo XX, sobre todo en pleno contexto de la llamada Guerra Fría. Estados Unidos, a sabiendas de lo que implicaba ese proceso, Guerra Fría, la influencia en Latinoamérica, era tácticamente político para ellos apoyar la instalación de una dictadura como la dictadura de los Duvalier, que se prolongó desde 1957 hasta 1986. Saquearon Haití. Haití les robaron la dictadura de los Duvalier. Cuando el hijo de Duvalier sale huyendo de Haití, estamos hablando más de $1.000 millones en desfalco a un país ya en situación crítica. Y Estados Unidos lo sabía. Ahora, apoyó la dictadura de los Duvalier. Intereses. Escuche, intereses movieron a apoyar a una dictadura corrupta, asesina, sanguinaria. Saqueaba Haití y Estados Unidos lo sabía. Haití ha pagado un precio elevadísimo a lo largo y ancho de su historia. Y cuando digo responsabilidades de esos politiqueros o politicastros haitianos que ven la crisis como el punto más elevado para beneficiarse de la misma, aunque eso vaya en detrimento de los pobres haitianos. Miren ese rostro, para que tengan una idea. ¿Quién es ese señor? Escuchen esto. Estamos hablando de que Haití, ante la solicitud de intervención militar, él es Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Esa información fue hoy y establece lo siguiente, que dentro de las medidas que implementará y que ya algunas están siendo implementadas por los Estados Unidos, está que se ha enviado un importante barco para patrullar las aguas cercanas a Puerto Príncipe. ¿Están escuchando eso? Que ya hay un barco militar que está en las costas haitianas, patrullando las aguas haitianas. ¿Están escuchando? Eso lo establece el señor Antony Blinken a solicitud del gobierno de Haití. A solicitud del gobierno de Haití. Ya hay barco, hay un barco patrulla. Antesala de qué es eso. Piensen ustedes.
antesala de qué? De una intervención militar. Y no es la primera vez que Estados Unidos toma una iniciativa de esta naturaleza, de intervenir a Haití. Que en este caso se establecen justificaciones de que es el gobierno haitiano que ha solicitado la intervención militar, pero Haití fue intervenido en 1915 y se prolongó hasta 1934. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo quedó Haití? Haití fue intervenido por la MINUSTAH en el 2004, luego en el 2011. ¿Y qué pasó con esas intervenciones? Porque aplicando la misma radioquimioterapia para un proceso de degradación, de crisis humanitaria, política, social, el bandidaje, el pillaje, la corrupción, el crimen organizado, el sicariato, el narcotráfico, y se viene a aplicar la misma radioquimioterapia, se obtendrán los mismos resultados. Y ahí está la muestra, que hay un barco patrullero en Haití, y eso ha provocado que la situación sea mucho más convulsa, porque han surgido manifestaciones en contra de esa solicitud. Mientras tanto, la crisis haitiana seguirá teniendo un impacto en los pobres. De igual manera, las autoridades dominicanas con el tema frontera, antro de corrupción, y lo saben los gobiernos, una frontera por donde entra de todo, y como dije, ¿cómo se podrá pensar que en pleno proceso de la globalización a un país se le diga que hasta el año 2004, la ley por la cual se regía el Estado dominicano en política migratoria era una ley desfasada de la época de la dictadura de Trujillo? Estamos hablando de la ley número 95 de 14 de abril de 1939. Y por presiones internacionales, la misma fue derogada por la que tenemos hoy en día, la 285 y en 04. Pero esa ley no ha sido aplicada bajo lo que es la dictadura de la ley, porque no conviene. ¿Por qué no enfrentar a los grandes empresarios que contratan indocumentados? No conviene. Nadie lo enfrenta. Estamos al frente del juego de la doble moral. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.